Recording is on. Ahí sí. Ya, muy bien. No sé si, bueno, aparte de Tomás, cierto que lo veo, no sé si están los demás, Yasna, Fernando, Francisco y el compañero que todavía no nos puso su nombre. No sé si están. Estoy. Eso, muy bien. Mi nombre es Eduardo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bien, yo vivo acá en Iquique. ¿Ya? A las 10:25 tuvimos fuerte temblor mientras estábamos conversando. Yo por eso hice un gesto con ruido y movimiento. ¿Sí? Sí. Me interesa mucho el tema. Soy profesor de lenguaje y soy teólogo. Ya. Y mi hijo menor pasó 5.º año de antropología. Bien. Así que el tema es fascinante. Prefiero escucharlo más que decir algo. No, pero ahí cualquier cosa, obviamente, Sí, nosotros pues estamos la verdad que muy, muy, muy acertado todo. Y hay harto que hacer todavía. Creo que desde donde yo trabajo, en un colegio muy vulnerable, uf, no sé, muy complicado hacer algo siquiera. Intentar, es complejo. Muy bien, Eduardo, qué bueno que te esté pareciendo el taller. Ojalá mantenerme, ¿cierto?, en esa apreciación que tiene. Y bueno, empecemos. Ya. Empecemos. Bueno, no sé si Yana y Fernando me presentan. Ahí por favor me dicen si se ve. Se ve muy bien. ¿Sí? Ya, Sí. ya. Bueno, como les había comentado, la idea de la primera clase, de la primera charla, era un poco conceptualizar cultura, la cultura, eh, desde un antropólogo muy connotado, que es Clifford Geertz, eh, y que va muy de la mano con la noción tanto de Lamas como de Montesinos, entendiendo que ven a la cultura como un espacio y reproducción de la significación, ¿ya? Eh, la vinculan que hay una cierta performatividad, ¿no? Hay una cierta estética, ¿cierto? Hay modelaciones, también lo hablamos, pero que finalmente la cultura como este espacio relacional, orientador, eh, siempre está en una permanente tensión, ¿ya? Por eso, esa es como, digámoslo así, es las similitudes que tienen Lamas Montesinos con Goethe, ¿ya? Separan de o su pensamiento se vincula a este paradigma, ¿cierto?, de una antropología discursiva, ¿ya? De una antropología narrativa, si se quiere, ¿ya? Ahí está la conexión. Entonces, bueno, dicho eso, ahora la idea es de ver a Marta Lamas, como ya había comentado, ella es una antropóloga mexicana, tremendamente connotada, ¿cierto?, eh, en poder repensar, ¿cierto?, en los términos culturales, obviamente, la diversidad sexual, pone ella, así lo llama en su escrito, el que vamos a ver a continuación, o identidad de género, como ustedes lo quieran proponer.
La idea de traer a Lama, ¿cierto? A que participa, que se encuentra con nosotros ahora, eh, es un poco a visualizar la cultura desde otras fuentes, digamos, que en este caso va a ser la sociología de Pierre Bourdieu, que es una sociología estructuralista, pero que es bastante dinámica, ¿ya? Entendiendo lo que dije desde un comienzo, esto de esta estructura estructurada, estructurante, ¿ya? Como, estas como temporalidades, por decirlo así. Y por otra parte, rescata un psicoanálisis del género o un psicoanálisis que propicia, mejor dicho, eh, el análisis de género a través de Freud y Lacan, ¿ya? Con una connotación muy positiva hacia Judith Butler, ¿ya? El texto de Lamas lo que hace un poco es discutir con el pensamiento feminista que recae justamente en lo que acabamos de hablar, en estas abstracciones, en esto de las abstracciones de lo femenino y lo masculino, eh, ya que según Lamas, lo vamos a ir viendo, ¿cierto? Ya que según Lamas, este tipo de feminismo lo que hace es, y con justa razón, ella nunca critica a esta corriente o a esta ola de ese momento, ¿cierto? Feminista, no, no la divulga de mala manera, ¿ya? Es solamente un contrapunto al pensamiento en que la, la, el estudio, el análisis de género no puede partir solamente de las prescripciones, ¿ya? Como de estos atributos que de alguna manera modelan permanentemente lo femenino y lo masculino, sino justamente todo lo contrario, ¿ya? Y de ahí, ¿cierto?, la necesidad de Butler, y de ahí, si nosotros queremos también, la necesidad de Clifford Geertz de entender a la cultura como un espacio de práctica, un espacio relacional, y por lo tanto íntimo, ínfimo, eh, histórico, pero por supuesto cambiante. Bueno, Marta Lama, ¿cierto? Ya di una pequeña introducción. El texto que estamos revisando se llama Diferencia de sexo, género y diferencia sexual, ¿ya? En el esquema lo que presento es básicamente cuáles son las dimensiones, no son las únicas, ¿ya? Pero para Marta Lama yo creo que son las más importantes. Entendiendo primero que nada producción social, que este concepto lo va a extraer de Pierre Bourdieu, sociólogo francés, estructuralista. También va a extraer imaginarios sobre básicamente una lectura más lacaniana, ¿ya? En donde uno podría discutir lo imaginario, lo real, la realidad, ¿sí? En fin, como todos esos conceptos que en realidad son muy difíciles, ¿ya? Pero lo vamos a tratar de definir, ¿ya? El concepto imaginario. Y el último concepto es otredad, ¿ya? La otredad básicamente es un concepto muy propio de la antropología. Eh, a la otredad básicamente entendida como una diversidad que el análisis nos permite a entender por qué una diversidad pasa a ser una diferenciación, ¿ya? O sea, por qué el otro, teniendo ciertas similitudes, pasa a ser un otro distinto, ¿no? Un otro diferente, un otro lejano, un otro, un otro reificado, ¿ya? Un otro de connotación negativa, ¿sí? Esa es la pregunta de la otredad, ¿cómo llegamos a eso, ¿cierto? Eh, pero esto es un vínculo más que nada desde la antropología, por lo tanto, por lo que entendí yo del texto, no le asemeja ese concepto a ningún autor o autora. Disculpe. Bueno, les voy a leer la cita y seguimos. Dice, el género se conceptualizó como el conjunto de ideas
representaciones prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia atómica entre mujeres y hombres para simbolizar y construir socialmente lo que, lo que es propio de los hombres, masculino, y propio de las mujeres, lo femenino. Esto, si bien pareciese ser narrado no como una crítica, Marta Lamas lo establece de manera bien neutra, pero al ir avanzando en su texto es en realidad una, una crítica, ¿ya? Eh, una crítica en el sentido de que básicamente al último de la cita, lo socialmente, lo que es propio, construir socialmente lo que es propio de los hombres, lo que es propio de las mujeres. Eso después, ya avanzado, yo diría posterior de la página 15, eso después ella lo va a ir, va a otorgarle cierta modificación, ¿ya? Esto se los comento para que lo tengan ahí en sus apuntes. Bueno, si bien en el texto estos conceptos de producción social, otredad y, y imaginario no están definidos, sentí la necesidad de definirlos para ustedes, ya que igualmente son complejos de retener, por decirlo de alguna manera. Si ya el concepto de cultura era un poco pernicioso, en realidad estos conceptos también lo son. ¿Ya? A ver, eh, el concepto de producción social de Pierre Bourdieu, al final está la bibliografía, después, para que la puedan ver. Eh, lo que establece Pierre Bourdieu es que finalmente hay cierta objetivación de nuestras prácticas, y es porque no solamente porque nuestras prácticas se materializan, es decir, se ven, ¿cierto? Vuelvo con el mismo ejemplo. Si yo hago esto, entonces materializa en el sentido del gesto, ¿no? El gesto no solamente tiene un grado de significación, hola, chao, sino el gesto en sí mismo, ya es una materialidad. Sino que Pierre Bourdieu va a ir un paso más allá. Va a decir que justamente este gesto se, eh, se establece finalmente en base a un contexto, en base a un contexto social, en base a una estructura, mejor dicho, para él. Y esa estructura finalmente establece estas reglas del juego, por decirlo de alguna manera, estos materiales, eh, estos materiales simbólicos, que finalmente son objetivos en la medida en que, para que ustedes sepan que esto es hola o chao, y para que sepan que es un gesto, eso ustedes ya lo tienen que tener adquirido. Y ahí es donde para Pierre Bourdieu está la estructura, esta adquisición previa, ¿ya? Que finalmente está modelada por lo institucional. Y cuando me refiero a lo institucional, no solamente me refiero a un colegio, no solamente me refiero a distintos organismos del Estado, un hospital, sino me refiero a que toda relación social se instituye, ¿ya? Padre-hija, amigo-amigo, amigo-amiga, en fin, cualquier tipo de relación se instituye, ¿no? Tiene ciertos códigos, tiene ciertas aprensiones, tiene ciertas reglas, tiene cierto horario. De hecho, yo sé con qué amigos me puedo juntar a la hora y con qué amigos uno se demora un poquito más porque siempre se atrasan un poquito más. Incluso hasta esas cosas quedan más o menos instituidas, ¿ya? Las relaciones sociales se instituyen. Entonces, es lo que va a decir Pierre Bourdieu es que la estructura se reproduce. La estructura se reproduce para que de alguna manera el gesto siga teniendo, eh, siga teniendo cierto, siga siendo acorde, mejor dicho. ¿Ya? Y esto es bastante triste porque eso quiere decir que básicamente estaríamos condicionados permanentemente, aún
aún siendo diversos, aún reelaborando ciertas cosas, para Pierre Bourdieu siempre va a haber una producción, ¿ya? Cuando habla de capital, ya estoy como en la tercera línea, la última, la última, penúltima, antepenúltima, dice distribución de capital. Cuando Pierre Bourdieu habla de capital, no solamente habla del capital, en este caso económico, ¿ya? Sino que cuando Pierre Bourdieu habla de capital en el sentido del conocimiento, ¿ya? Eso él lo llama capital cultural, ¿ya? Cada uno de nosotros tiene un capital cultural, y esto tiene dos apreciaciones para Pierre Bourdieu. Uno es el aprendizaje que de alguna manera tenemos cada uno de nosotros, aprendizaje, qué sé yo, cotidiano, popular, no sé, como ustedes lo quieran llamar, pero también hay otro tipo de aprendizaje que está certificado, ¿no? El colegio, la universidad, en fin, ¿sí? Eh, todo queda certificado, entonces está, para Bourdieu eso acredita, lo dice como de forma crítica, acredita cierto conocimiento. Y en este caso hay una condición de la apropiación. Por lo tanto, todo lo que queda apropiado, todo lo que queda de alguna manera determinado, sigue reproduciéndose. Y esto es lo que establece la dominación. Esta reproducción incesante de las cosas que de alguna manera va estableciendo, aún en su performatividad, aún en su reelaboración, va ejerciendo una estructura de dominación. ¿Ya? Y esto es súper interesante. Más allá de lo triste que puede sonar, es súper interesante. Bueno, este es el concepto de imaginario, ¿ya? Un concepto de verdad tremendamente complejo, ¿ya? Eh, bueno, recuerden que la bibliografía, yo me salí del texto por si acaso, para definir estos conceptos me salí del texto, pero para que todo se entendiera mejor. Este es un texto de Lacan y Granoff que se realizó en 1956 y que lamentablemente la fecha de la traducción no existe, ¿ya? Pero sí está obviamente la dirección, el link donde yo saqué el artículo, ¿ya? Y esto también era parte de un artículo de una revista de ASIS, de filosofía, ¿ya? Se lo digo para que sepan que el texto, si ustedes lo quieren ver, está, ya lo pueden buscar. Dice, el comportamiento puede llamarse imaginario cuando su dirección a una imagen y su propio valor como imagen para otra persona lo hacen desplazable por fuera del ciclo en el cual se satisface una necesidad biológica. ¿Qué quiere decir esto? Que algo imaginario es algo que ya está, entre comillas, establecido. Para ambos, para el grupo, para mí. Ya es algo que está establecido. ¿Ya? No hay mucho, de alguna manera, que lidiar con esto. ¿Ya? Lo imaginario en ese sentido está en un proceso del inconsciente, para, en este caso, psicoanálisis. ¿Sí? Porque, insisto, es algo que está estamentado. ¿Ya? Que de hecho, lo imaginario, no, ojo, que no tiene que ver con la fantasía o con la imaginación, sino justamente con aquello que está establecido. ¿Ya? Por lo tanto, su carácter simbólico, ¿ya? Siempre vuelve a la referencia, ¿ya? Voy a seguir con la cita. Dice, el comportamiento es simbólico cuando uno de esos segmentos desplazados toma un valor social. Le sirve al grupo como punto de referencia al comportamiento colectivo. ¿Qué quiere decir? El imaginario, como todo en nuestra vida social, es simbólico en el sentido de que se le puede dar significado, ¿cierto? Y se le puede incluso resignificar y así sucesivamente. Es algo interpretable. El tema es que para que algo sea interpretable tiene que tener un valor social, y ese valor, cuando uno le atribuye a algo un valor, eso ya está estamentado. Eh, por ejemplo,
el incesto. El incesto ya, ¿se entiende? Es como, eso es como que a nosotros, a partir de que nacemos, es una prohibición tan fuerte que prácticamente ni siquiera lo preguntamos. No, simplemente es. Eso sería imaginario, ¿ya? Eso sería, no como el incesto en sí mismo, sino el por qué algo es nomás, ¿ya? Es y está, y es invariable, ¿ya? Lo que varía en este caso es cuándo le damos valor y cuándo no le damos valor. ¿Se entiende? Eso es lo que varía, pero en realidad el imaginario es algo que está, y ya está producido, y se reproduce independientemente de su temporalidad, ¿ya? Y esto de alguna manera, como es independientemente de la temporalidad, es una referencia. Es como una especie de huella psíquica, ¿ya? Seguimos. Ya. Bueno, Bakhtin. Bueno, García es antropólogo mexicano, pero Bakhtin es un lingüista ruso, ¿ya? Y a partir de él vamos a entender lo que es la otredad. Dice, valoramos nuestro propio ser desde el otro. Buscamos conocernos a través del otro. Vemos nuestra exterioridad con los ojos del otro. Orientamos nuestra conducta en relación con el otro. Construimos nuestro discurso propio en referencia al discurso ajeno, entrelazado con este en respuesta a él y en anticipación a sus futuras respuestas. En el mismo sentido, debido a nuestra situación de exterioridad respecto al otro, poseemos una parte de este que lo completa, un excedente de visión, que es accesible solo a nosotros, en virtud de nuestra ubicación relativa respecto de aquel. Ya. ¿Qué nos quiere decir García a través de Bakhtin? Es que, como en un minuto expliqué con Clifford Geertz, nuestra identidad, en términos tremendamente básicos, se construye a través de dos formulaciones. La primera es por semejanza, es decir, la relación que yo tengo con el otro. Y la segunda es por diferencia, es decir, yo soy algo que no es el otro. ¿Ya? Lo veo algo negativo, entonces no quiero hacer eso. Y hago otra cosa, a partir del otro. Pero si ustedes se fijan, el otro siempre está. Nadie se puede construir a sí mismo si es que no hay un otro, una otra. ¿Ya? Eh, por lo tanto, siempre va a estar esa, esa interacción, esa relación, que no solamente me da sentido sobre lo que yo quiero hacer y lo que quiero proyectar, sino lo que el otro es. Y eso es súper importante, porque finalmente la otredad se enmarca en este espacio, básicamente entre, yo le agregaría, entre la cercanía y la lejanía. El otro cercano es con que yo tengo mayor lealtad, y aquí ya estoy en la teoría del reconocimiento. El cercano es con que yo tengo mayor lealtad. El lejano es con que es a quien yo puedo justiciar, porque está el supuesto de que la justicia es imparcial. ¿Se entiende? Entonces son códigos distintos. La otredad, por lo tanto, obviamente es un otro, valga la redundancia, es un otro, pero un otro que yo necesito para construirme a mí mismo, ya sea por semejanza o ya sea por diferencia. Ahora sí, discúlpenme eh, ese paréntesis, pero era para que se sepa bien de qué estamos hablando. Ahora sí volví al texto de Lamas, ¿ya? Entonces, Lamas lo que establece es que esta objetivación, ¿ya? Ahí, entre paréntesis, valoraciones y objetivación en tanto práctica, finalmente se pueden apreciar como una producción simbólica, ¿ya? Y esta producción simbólica lo que garantiza es la interacción, es decir, lo que acabo de decir con respecto de
el concepto de otredad, ¿ya? Sin embargo, el género no es solamente, o no está solamente relacionado, ya sea a lo biológico, obviamente. Acá estamos, por algo estamos dando este primer puntapié en el sentido cultural. Entonces, si el género no está relacionado solamente a lo biológico, es porque el concepto de género en sí mismo, obviamente, tiene estos componentes culturales. Por lo tanto, cada vez que nosotros y nosotras podamos entender el concepto de género, ya si lo queremos estudiar como el concepto me refiero, ¿sí? Siempre tenemos que atenernos a otras dimensiones. Ya el género no es a sí mismo, como cualquier otra dimensión, tampoco es a sí mismo. Entonces, cuando uno ve el concepto de género, lo tiene que siempre verlo a través de lo social, de lo político, de lo religioso, de lo cotidiano. Y lo mismo si es que, por ejemplo, hablamos de etnia, y lo mismo de raza, y lo mismo de clase. ¿Se entiende? Entonces, el género finalmente es como una dimensión, porque el género es una dimensión de nuestra identidad, una dimensión crucial para entendernos, ¿cierto? Para comprendernos, ¿sí? Para saber de nosotros y de nosotras, pero sin embargo, género necesita de estas otras dimensiones para de alguna manera que esta pueda ser bien eh, eh, bien dilucidada, como estamos hablando de antropología, que sea bien estudiada, ¿cierto? Que sea bien percibida, interpretada, ¿ya? Oye, Juan, tengo una duda yo ahí. ¿Por qué Sí, solo, solo esas cuatro dimensiones? ¿O esas bueno, cuatro dimensiones incluyen a otras? No sé, estoy pensando también desde lo económico. sí. Bueno, estas son las cuatro dimensiones que establece el AMAS, pero por ¿Ya? supuesto que pueden haber más. Ah, ya. Por supuesto que sí. Y de hecho, si uno pudiese ser como una especie de esquema, ¿cierto? Ujú. Eh, cada una de estas dimensiones puede tener subdimensiones. Sí, claro. Ya. Eso va a depender de básicamente el esquema que nosotros queramos proponer. Hasta el momento, como estamos en las primeras páginas todavía del texto, ella propone estos cuatro, Ok. pero obviamente se pueden ir anexando más. Ujú. Entonces, la cultura, para Lamas, nuevamente presenta cuatro dimensiones. Para ella, estas son las cuatro dimensiones que establece que nosotros tenemos que de alguna manera eh, visibilizar para llegar, ¿cierto? A ciertas apreciaciones más acabadas, por decirlo así. ¿Ya? Y bueno, sin perder eh, el tono, que la cultura es interrelacional e interaccional, ¿ya? Son dimensiones que siempre no tenemos que tener muy a la mano, entendiendo que eh, lo importante, como había dicho, nuestro objeto de estudio, perdón, siempre van a ser las prácticas, ¿ya? Porque eso es lo objetivable, ¿ya? Y la cultura, básicamente, como le había comentado, vuelve a la lógica de las representaciones y significados que tan bien, ¿cierto? Graficó, en este caso, Clifford Geertz. Por división del trabajo es tremendamente importante la división del trabajo, ya que la división del trabajo finalmente compone, esto no lo problematiza Lama, pero la división del trabajo lo que nos posibilita evidenciar son las posiciones sociales, ¿ya? En esto Bourdieu también es es muy majadero, ¿ya? Porque para Bourdieu la clase es un concepto, un concepto muy importante, una categoría muy importante. Y la división del trabajo finalmente es la formalización de la organización de la sociedad moderna, ¿ya? Y en este caso,
que tiene que ver con un horario, ¿cierto? Con un salario, y el salario te da ciertas condiciones de consumo y un sinfín de cosas más, y esas condiciones de consumo incluso te dan cierta adquisición de ciertas experiencias de vida y un sinfín de cosas más. Entonces la división del trabajo igual genera ciertas relaciones, ¿ya? Para Bourdieu estas relaciones no están condicionadas, por decir así. Lo voy a ejemplificar al máximo y voy a ser muy peyorativo, pero solamente para que sea un ejemplo. ¿Qué quiere decir con esto? Bourdieu dice, claro, la división del trabajo establece ciertas relaciones. Si yo vivo en un barrio, yo me establezco con el barrio, tomo la micro, voy a mi trabajo, me veo con la gente de mi trabajo y me devuelvo. ¿Ya? Eso quiere decir que yo no tengo acceso, por ejemplo, a ir a, no sé, pues, a Miraflores Bajo, bueno, no sé, acá, eso pasa en Viña, es un lugar de Viña, qué sé yo, o a Reñaca, porque de alguna manera las relaciones que yo establezco no son esas. Ahora, eso es un primer momento que establece Bourdieu. Ahora, Bourdieu dice, esto no quiere decir que las personas estén condicionadas a solamente a atenerse a esas interacciones, ¿ya? Porque de hecho, esas interacciones también son simbólicas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una persona que tenga un bajo salario, tal vez tiene una polera de 200.000 pesos. Por lo tanto, los significados que les damos a la división del trabajo no necesariamente tienen que ver con las condiciones, sino son aspectos simbólicos. Y eso también puede hacer, puede crear, de que alguien que tiene ciertas relaciones, como lo que acabo de hacer, ¿cierto? En esta caricatura del trabajador y la trabajadora, también puede obviamente relacionarse con personas de otra posición social. Pero sí o sí, para Bourdieu, la división del trabajo es muy importante. Los rituales. Los rituales son una marca del mito. Los rituales actualizan el mito. Por ejemplo, el ritual de bailar una cueca en 18 de septiembre. Eso es un ritual. Como que pareciese que si no se pone una cueca no fuese 18 de septiembre. Eso es un ritual, lo actualiza. Ahora, el ritual en su actualización lo que nos dice es que si bien volvemos al mito, el mito ya no es considerado de la misma forma. ¿Ya? Por lo tanto, eso nos da la, como la propuesta es que toda temporalidad cambia, pero siempre hay algo residual, siempre hay algo que queda, ¿ya? Y eso que queda se mantiene, pero se mantiene de forma diferenciada, diversa, ¿ya? Actualizada. El poder. El poder lo podríamos entender desde Foucault. El poder no es un poder de alguna manera que se estructura desde arriba hacia abajo, sino que el poder, cada uno de nosotros tiene poder. Y establecemos nuestras relaciones más íntimas, como las más lejanas, las secundarias, de forma en qué poder tengo yo sobre el otro y viceversa, ¿ya? Por lo tanto, lo que establece el poder no es necesariamente la violencia física, sino lo que establece el poder es en cómo nosotros nos relacionamos, ¿ya? ¿Qué posición yo puedo tener en esta relación? Y esta posición ya es meramente simbólica, a no ser que la adjuntemos con la división del trabajo, ¿ya? Ahora, Foucault no se pierde. Por más de que todos tengamos poder, Foucault nos dice que el poder no es democrático, porque cada persona va a tener más poder que otra. Por lo tanto, el poder instituye todas las relaciones sociales, ¿ya? Y la instituye justamente a partir de la conversación que tuvimos con Tomás anteriormente, ¿ya? En el break, cuando hablábamos de las resistencias, ¿ya? De las fugas, ¿cierto? Es decir, si hay resistencia y hay fuga, es porque de alguna manera hay poder. Y eso sería como un perfecto ejemplo de comprender de que siempre hay relaciones que se establecen a través del poder y que de alguna manera se quiere cambiar el poder, o retocar el poder, o modificar el poder, ¿ya? Eso. Pero es muy importante considerar de que el poder no es algo que está solamente arriba, ¿sí? Es un poder distinto, por supuesto que sí. Pero
Todos tenemos algún grado de poder. Y lo otro, las características que yo creo que ya las vimos de sobremanera con Clifford Geertz. Para Marta Lamas, la producción social se va a distinguir entre histórica, imaginaria, la subjetividad frente al determinismo, marca y reificaciones. ¿A qué se refiere con históricas? Se refiere a que cada construcción social es de un tiempo dado, ¿ya? Insisto, si bien siempre hay algo, ¿cierto?, que queda, eh, uy, lo acabo de decir, eh, una huella, ¿cierto? Hay algo que queda. La historia, los procesos históricos constituyen igualmente al sujeto, ¿ya? Yo no pienso como se pensaba hace 300 años, por ejemplo, porque no tengo idea de eso, ¿ya? Por eso son históricos. Pero, por ejemplo, quedan residuos, como el que vamos a ver después con Sonia Montesinos, que es este imaginario del guacho, ¿cierto? Que nos hace reproducir ciertas prácticas sociales. Después están las marcas y reificaciones. Las marcas es lo que entendemos por etiquetas, es decir, le atribuimos algo a alguien, ¿ya? Eso por una parte. Pero también la marca es algo que nos queda a nosotros, eh, algo que, un hito, ¿sí? Algo que les haya pasado y que queda, ya queda ahí, ¿sí? Y que es lo que desde psicoanálisis podríamos entender por trauma, ¿ya? Es algo que queda y que cuesta verbalizarlo, ¿ya? Cuesta decirlo. Las reificaciones, esto es una palabrita que ocupa Richard Rorty, un filósofo estadounidense, en su texto Pragmatismo, es quien más lo lleva adelante. Cuando él habla de reificaciones es cuando justamente todas las características que tiene una persona o un grupo social simple y llanamente se opacan, se invisibilizan, ¿ya? Y yo, quien tiene poder, yo designo a esa persona sus atribuciones y finalmente lo que hago es invisibilizarlo, ¿ya? Bueno, imaginario ya lo vimos y subjetividad frente a determinismos también lo vimos con Clifford Geertz. Bueno, el género, para Marta Lamas, como ya le había comentado, no puede ser visto solamente desde su propia concepción, ¿ya? Esta, de alguna manera, deambula con la clase, con la raza y con la etnicidad. De hecho, con clase, por ejemplo, tenemos lecturas como Kollontai o Rosa Luxemburgo, que fueron básicamente feministas de corte proletario, ¿cierto? Eh, y de alguna manera muy amparadas a propósito de la Revolución Rusa, ¿ya? Por lo tanto, tienen una percepción más que nada marxista o socialista, ¿ya? Por lo menos las dos autoras que le acabo de decir. Raza, por ejemplo, ahí tenemos a Angela Davis, ¿ya? Y podemos ver cómo el proceso de, o demandas, ¿cierto?, que se establecieron entre el 60 y el 70 en Estados Unidos, se tuvo de alguna manera que diferenciar, por ejemplo, de las mujeres blancas, ¿ya? Porque finalmente habían otras condiciones de las afrodescendientes, ¿ya? Y ahí Angela Davis pone en relieve en cómo estos atributos, si bien la lucha igualitaria, ¿cierto? O de carácter revolucionaria que pueda tener eh, el género, esta también va modificándose en la medida en la evidencia o experiencia de cada uno de los grupos que componen los movimientos sociales, porque los movimientos sociales no son homogéneos. La verdad es que son heterogéneos, ¿ya? Y son básicamente ideas que van unificando ciertos criterios, pero igualmente son criterios diversos. De hecho, por ejemplo,
en el movimiento eh, había no solamente mujeres afrodescendientes, sino puertorriqueñas, por ejemplo, ¿ya? Eh, eh, mujeres que sean lesbianas, por ejemplo, ¿ya? Eh, o habían algunas que peleaban por temas de seguridad y maternidad. Había otras que por derechos laborales, otros por derechos reproductivos. Ya, por lo tanto, siempre cualquier concepto, si diésemos vuelta el esquema, pusiéramos clase en donde dice género, pasaría lo mismo. ¿Ya? Eh, Estos conceptos por lo general van rotando, pero lo importante es que cada concepto, en este caso género, necesita de estos otros conceptos para de alguna manera dar cierto volumen, cierto espesor teórico que nos permita entender, ¿ya? Y el carácter étnico, ¿ya? Como la etnia por lo general se le atribuye como un grupo más específico, ¿ya? Eso es como la, el concepto como, o la idea de etnia algo más privativo, si se quiere decir, como un grupo más pequeño que de alguna manera tiene ciertas relaciones y ciertas creencias eh, más particulares. Pero claramente pertenecer a alguna etnia, algún pueblo originario, claramente es un foco de género totalmente distinto. ¿Ya? Totalmente. Entonces, bueno, para soslayar la dicotomía entre sexo y género es necesario el concepto de subjetividad, deseo e inconsciente. Subjetividad, ¿por qué? Porque la subjetividad es lo que nos permite significar el mundo, ¿ya? Es lo que de alguna manera nos permite crear nuestra identidad individual, ¿ya? La subjetividad no es algo solamente, entre comillas, propio, ¿ya? No es como, es que esto es algo subjetivo, como si pareciese que cada uno tuviese una apreciación como que como si no compartiríamos, como si no compartiéramos el mundo. Al revés. La subjetividad es, si lo queremos, se lo propongo de la siguiente manera. Es como una especie de escáner, ¿ya? Yo en la realidad veo de alguna manera aquellas cosas que me hacen sentido y las que no, ¿ya? Eso en sociología se llama reflexividad práctica, ¿ya? Para la antropología es subjetividad. Entonces, esta subjetividad va tomando cada una de las connotaciones, denotaciones que existen en la realidad y las hago propias, ¿ya? Y eso va construyendo el sujeto. Por eso la subjetividad se le conoce, mejor dicho, como un proceso de subjetivación, ¿ya? Porque siempre se va reconstruyendo. Siempre nosotros vamos tomando cosas que nos hacen sentido y las vamos agregando, ¿cierto? Para construirnos constantemente y obviamente después eso lo objetivamos a través de nuestras prácticas, ¿cierto? El deseo, muy importante. El deseo en el sentido de la orientación del deseo, en que finalmente para Lamas lo importante, esto es muy importante para Lamas en tanto el concepto de género, ya que según ella, y a propósito de Lacan y Freud, lo que determina nuestro género es justamente lo que nos gusta, lo que nos atrae, ¿ya? Lo que de alguna manera me permite comunicarme emocional, afectivamente, ¿ya? Ahí se ubica el deseo. La propuesta de Lamas en ese sentido, de poner al deseo como un concepto clave para entender al género, es justamente para sacar toda la mirada biologicista, más que tiene un corte hacia lo genital, lo hormonal y lo cromosomático. Lo que hace es como un poquito trasladar la discusión o sacar esa discusión biologicista, ¿ya? Y pone al deseo como un elemento crucial para entender de que el deseo va a permitir la diversidad. Es decir, acá entramos a una lógica de la identidad. Lo que a mí me gusta, lo que a mí me atrae, lo que quiero ser, cómo quiero que me vean, en fin. Ahí es donde aparece el deseo. Y por último, el inconsciente, que está más ligado, en este caso, al concepto de imaginario.
No sé, chiquillos, chiquillas, si hasta el momento hay alguna pregunta. ¿Alguna acotación, algún comentario que me quisiesen dar? Compartir, mejor dicho. ¿No? Ya. Entonces, voy a seguir. Insisto, cualquier cosa, si ustedes me quieren, si tienen algo que decir, que preguntar, que compartir, por favor, prendan su micrófono y, y tenemos el espacio, ¿ya? Dice, la estructuración psíquica del deseo se da de manera inconsciente y además lo femenino o lo masculino no corresponde al referente biológico. Esta visión, es decir, del deseo, no impide la crítica a la definición patriarcal de lo femenino dentro del orden simbólico, sino lo reitera que el sexo se construye en el inconsciente independientemente de la anatomía. Justamente recuerdo lo que estaba explicando, ¿no? Sacar esta discusión biologicista y llevarlo, ¿cierto?, al sentido de la identidad, de lo cultural, ¿ya? Por lo que subraya el papel del inconsciente en la formación de la identidad sexual y la inestabilidad de tal identidad impuesta en un sujeto que es fundamentalmente bisexual. A excepción de estas feministas inglesas, el término diferencia sexual se interpretó en la Academia Feminista como diferencias de sexo. Ya. ¿Qué es lo que quiere decir un poquito Lamas? Bueno, primero lo que ya había apuntado. Segundo es que el deseo, y acá está, no sé si llamarlo el chiste o la gracia, es que el deseo, si bien no está para Lamas directamente o condicionado por lo biológico, es decir, lo genital, lo cromosomático y lo hormonal, sí está anclado, por ejemplo, en el imaginario. Entonces, el imaginario es como este precepto, ¿no? Como estas marcas, si se quiere, también, que cada uno de nosotros tiene, y que por las cuales podemos referir al mundo y podemos interpretar al mundo en entre todas estas relaciones eh, inmediatas o mediatizadas, porque ahora ustedes, bueno, nosotros estamos en una relación mediatizada, ¿cierto? Estamos a través de un computador. Eh, pero eso es súper importante igual darles a entender. Si tratan, aquí de mi humildad en vía alemana, ¿cierto? En mi casa, uno podría decir o criticar a Lamas que básicamente lo que se sustituyó algo. Sustituyó un referente biológico, lo sustituyó por algo inconsciente, entendiendo que el inconsciente también es un orificio, es un hoyo negro, digamos. Es, es difícil de entender, ¿sí? No, es un paradigma en sí mismo. Entonces, sustituyó lo biológico por lo inconsciente para darle ese tal vez una crítica a la sustitución, pero su buen deseo es que este inconsciente nos permite a la ciencia social eh, entender al deseo como, como una elaboración, ¿ya? Como una elaboración que puede quebrar esta producción social que establecía Bourdieu, ¿ya? Porque acá Lama establece esta relación más o menos inmediata entre imaginario inconsciente, por un lado, y por otro, la reproducción social de Bourdieu. Entonces, el deseo, si queremos hacer un triángulo arribita, es lo que vendría como a siempre ir haciendo una lectura actualizada de estos dos conceptos que son bastante duros, ¿sí? Entonces, dice, la diferencia sexual no solo implica anatomías distintas, sino subjetividades diferentes.
Y eso es muy, muy, muy importante. Ya. El género como performance. Ya. Acá aparece, si ustedes se dan cuenta, Judith Butler. ¿Ya? Dice así la cita. Dice, no es de extrañar el éxito de Judith Butler al plantear el género como un hacer que constituye la identidad sexual, como parte de un proceso que articula sexo, deseo sexual y práctica sexual, y que deriva en actos performativos. Pero este proceso, perdón, el cuerpo es modelado por la cultura mediante el discurso. Esto es súper importante, ya que, como había establecido anteriormente, el deseo es lo que nos permite generar, en este caso, la práctica. ¿Ya? Si, si mi deseo cambia, ¿cierto? Si mi deseo en base a qué es lo que me atrae cambia, mi práctica sexual también va a cambiar. ¿Ya? Y por lo tanto, cómo yo entiendo mi identidad sexual también va a cambiar. Eso es la posibilidad de que nos da poner al deseo como centro de la discusión. ¿Ya? Y esto mismo sería un acto performativo. Un acto performativo que nos permite, como dice el cuadro más abajito, renovar nuestra corporeidad. Ir quebrando un poco con los moldes que nosotros mismos, que nosotras mismas nos hemos impuesto. Y nos hemos impuesto en relación a estar acorde a esta producción social, ¿sí? A estas abstracciones, como hablábamos anteriormente con Eduardo. Lo performativo es lo que quebraría eso, ¿ya? Estos esquemas, por decirlo así, sociales, ¿sí? Que nos dicen finalmente cómo debiese actuar un hombre, cómo debiese actuar una mujer, ¿sí? Cómo se debe vestir, a qué debe jugar, qué colores debe usar, ¿se entiende? Lo performativo es lo que finalmente va rompiendo desde el cuerpo, por eso abajo dice corporeidad, ¿ya? Desde el cuerpo finalmente pone, dicho de otra forma, pone la resistencia en el cuerpo. A propósito de lo que hablaba anteriormente con Tomás, ¿ya? La resistencia está en el cuerpo, ¿sí? Yo tengo acá una pregunta, pero no sé si la queremos responder ahora o la respondemos al final, que dice, ¿cómo la posibilidad de construir nuestras propias versiones del género? Es una pregunta que pone Lamas. ¿Cómo la posibilidad de construir? ¿O cómo sería esa posibilidad de construir? O dicho de otra forma, ¿tenemos la posibilidad de construir nuestras propias versiones de género? No sé si la quisiesen anotar para discutirla a posterior o si les interesa que la podamos eh, conversar ahora. No sé qué les parece. Chiquillos, chiquillas. Ya, al final parece entonces. ¿O no? Sí, quizás al final mejor. Sí, sí, ya. Bueno. Entonces, si la performatividad es finalmente, por decirlo así, un acto subversivo, eh, un acto que visualiza la fisura del sistema, la fisura de los esquemas, eh, tiene una connotación bastante importante. Voy a explicar este monito que hice acá, ¿ya? Este dibujo medio complejo. Arriba dice normatividad. Ya su brazo más o mano izquierda dice performatividad. A estos dos conceptos los pongo como antagónicos, ¿ya? Porque recordarte que la performatividad es lo que quiebra la norma, ¿ya? Es lo que quiebra el esquema, ¿ya? Entonces, estos dos conceptos en realidad están tensionados, ¿sí?
Por eso en normatividad están estas tres flechas. ¿Por qué? Porque siempre quería visualizar la atención. No es que nuestros cuerpos y nuestras acciones, nuestras prácticas siempre sean performativas. O no es que siempre nuestro cuerpo, nuestras prácticas, nuestras acciones sean siempre normativas. Ambos conceptos están, ¿cierto?, peleándose finalmente en todo un entremedio, ¿cierto?, en donde están estos cuadritos. ¿Por qué? La performatividad se hace, es una práctica, ¿ya? Pero esta performatividad también está relacionada con los hábitos, las nociones estructurantes, ese es un concepto de Bourdieu, ¿ya? Y estos hábitos son técnicas, son modelaciones. ¿A qué nos referencia? ¿A qué no? Dame un segundo. Ahí va pasando el auto con el gorro chilote, no sé qué. Ya. Aquí lo que hablamos de técnicas. Cuando hablamos de técnicas, de hecho Foucault habla de las técnicas en sí. Cuando Foucault habla, a ver, Lamarck no cita a Foucault por el concepto de técnicas, pero lo voy a explicar desde ahí. Las técnicas finalmente son todas nuestros actos que ya están modelados previamente, ¿ya? Y finalmente son técnicas porque justamente generan que nosotros estemos normados. Una técnica, por ejemplo, es ser, eh, voy a dar un ejemplo muy cotidiano. Una técnica es ser puntual, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué sería una técnica? Porque finalmente entendemos que el tiempo es un costo, porque el tiempo es útil. Entonces ahí entendemos al tiempo relacionado con la norma, ¿ya? Y por lo tanto, para nosotros ser puntual es, en definitiva, algo positivo. ¿Entiendes? Ahí hay una modelación. Es decir, lo que yo hago está a disposición del campo social, ¿ya? Está a disposición a una cierta normatividad. Eh, Más abajito dice montaje. El montaje quiere decir eh, eh, que hay un escenario, ¿ya? Hay un escenario, hay un contexto en el cual nosotros nos vinculamos. Y en este escenario, en este montaje, en este contexto, hay tanto scripts, que la autora son, en este caso serían como estas marcas, estas indicaciones de cómo comportarnos, pero también está la ruptura, es decir, cómo acabar con eso, ¿ya? O cómo correr el cerco, por decirlo así, ¿ya? Es, es como cruzar con la luz roja, es como cuando íbamos al colegio y nos dejaban filmar. ¿Ya? Esas son como estas especies de ruptura performativa, pero que finalmente, si bien no son actos que podríamos entender como subversivos, en el sentido como integral o ortodoxo de la palabra, sí son subversivos en el sentido de que, insisto, corremos el cerco, porque damos cuenta, o sí, pues damos cuenta de una normatividad que está, no sé si la palabra será obsoleta, pero que de alguna manera es irrelevante en ese momento. Juan, una Dígame. pregunta. ¿Sí? A ver si entendí bien la diferencia como entre performatividad y normatividad. Como que entiendo que la performatividad es como un acto voluntario, ¿no? Sí. Pero lo voluntario está en, en saber que se está corriendo el cerco o, o en simplemente como llevar a la acción este constructo como más en el aire que sería el género. Uf, ahí es una muy buena pregunta porque por lo general a la performatividad también se la relaciona con otra palabra que es muy importante, que es estética. Eh, ¿Qué quiere decir esto? En que la performatividad
no necesariamente se va a hacer desde una racionalidad, sino que se puede concretar a través de otros sentimientos, como por ejemplo la rabia. ¿Ya? Como por ejemplo, sí, la rabia o cualquier otra emoción que, que, que nos permita visualizar que las cosas están mal, pero no necesariamente vamos a saber por qué están mal. Y esto es algo muy, muy, muy importante, porque esto quiere decir que hay, hay, hay también formas de resistencia que no necesariamente se atribuyen a lo racional.